Dios le bendiga, amados hermanos. Sea la paz de nuestro Señor Jesucristo sobre usted, su casa y su familia en este día. Amén. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Amén. En esta tarde pues te saludo, te bendigo en el nombre de Jesús. Soy el pastor Alexander Polanco de la Iglesia Casa de Oración y Restauración. Y en esta tarde estamos aquí para compartir un tiempo de oración y de alabanza al Señor. Hoy pues estaba agendado que íbamos a estar en el templo de Santo Domingo, pero por varios imprevistos decidimos hacerlo así, transmitiéndolo online. Amén. Ya el domingo, con el favor de Dios, estaremos en los dos cultos. En la mañana estaremos en Santo Domingo a las 8:30 y ya a las 11 en el culto de la ciudad de San Cristóbal. Amén. Así que en este día estamos por esta vía que Dios ha permitido y el Señor es soberano. Y si Él lo permitió así, Él sabe por qué, ¿verdad que sí? Así que en este día te saludamos, te bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos la paz de Cristo sobre ti, tu casa y tu familia. Amén. Recuerde que usted en la noche tiene una cita también con lo que es el tiempo de oración de la noche, que es a través de Cosecha y Victoria en radio, donde estaremos a partir de las 8:30 en un tiempo de oración, de alabanza, de clamor. Y en esta noche pues tendremos un tiempo muy especial, así que no deje de acompañarnos. En esta tarde vamos a iniciar orando, presentando todas las cosas al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, primero que nada te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque tú nos amas y nos acoges y recibes por hijos e hijas por medio de Jesucristo. Gracias por tu amor, gracias por tu favor, gracias por tus misericordias que son eternas. Gracias porque esas misericordias cada mañana son renovadas. Gracias, Padre, porque tú eres el que nos sostiene, nos alienta. Y tú declaras en tu palabra: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y tremendas. Amén. Y en este día clamamos a ti como pueblo de Dios y te pedimos tu misericordia para este país y las naciones del COVID-19, de esta pandemia que está afectando tantas vidas y personas. Guárdanos, ampáranos. Los hermanos que ya lo tienen, Señor, fortalece sus cuerpos para que rápidamente sean levantados y puedan salir de esta enfermedad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, con fe, creyendo y sabiendo que en ti está el poder para ayudar, para levantar y para bendecir. Amén. Esta tarde, Señor, te presentamos cada dolencia, cada malestar, cada enfermedad que alguien esté padeciendo en este país, sus familiares o los familiares de los que se conectan desde otros países. Cúbrelos, guárdalos, Señor, que tu rostro resplandezca sobre ellos y que toda enfermedad sea reprendida por ti en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres nuestro médico y medicina perfecto, Señor. Tú eres Jehová Rafa, el sanador, y en ti confiamos y en ti nos reposamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. En este día, querido hermano y hermana, pues iniciamos orando y vamos a estar reflexionando algunos pasajes de la palabra de Dios. El tema que íbamos a compartir hoy en el templo de Santo Domingo lo vamos a dejar para este domingo. Ahora tenemos otro tema que vamos a compartir que va unido. El tema es Sana Nuestra Tierra, pero hoy vamos a estar hablando de sanidad, de milagros, de cómo el Señor tiene el poder para ayudarnos de diversas formas. Porque el Señor no solo obra cuando evita que te dé una enfermedad o cuando Él te sana de la enfermedad, Él también obra en el medio de la enfermedad. Como dice Romanos 8:28, que conforme al propósito que hemos sido llamados,
todo nos obrará a bien. Y mientras usted está pasando una crisis o una enfermedad, Dios está obrando. Muchas veces el Señor permite las enfermedades, no las manda, las permite para que en ese tiempo Él se glorifique, Él organice cosas en tu vida, Él prepare algo nuevo que viene para tu vida. El Señor tiene diferentes maneras de obrar y muchas veces no lo vamos a entender porque Él es soberano. Recuerde a Lázaro que enferma y sus hermanas mandan a buscar al maestro y le dicen: aquel que amas está enfermo. Sin embargo, Jesús retrasa el ir a ver a Lázaro. Y pues cuando ya llega la noticia de que Lázaro ha muerto, es que Jesús va a donde está Marta, María y Lázaro. Y ya cuando Él llega, tiene 4 días de muerto. Jesús sabía de la enfermedad, Jesús sabía de lo que estaba pasando, pero Jesús también sabía lo que iba a hacer. Entonces tenemos que reposarnos en que Dios sabe lo que hace. Y Dios sabe lo que está haciendo. Y Él sabe lo que está padeciendo. Y toda leve y momentánea tribulación producirá un más eterno y excelente peso de gloria. Mientras estás pasando este momento, ten la certeza, la seguridad, la convicción de que algo grande el Señor está haciendo. Él está salvando, Él está obrando, Él está preparando lo que sigue para tu vida. Sé que es difícil hablar de estas cosas, es importante comprender de que en este momento quizás usted no entienda completamente el plan de Dios, como no lo entendían Marta y María cuando Jesús llega frente al sepulcro y pregunta dónde los pusieron. Marta le dice, cuando Él dice quiten la piedra, y ella le dice hiede ya, tiene 4 días. ¿Por qué? Porque en su mente, en la mente de Marta, no había otra opción. Aun cuando el Señor le dice cree y verás la gloria de Dios, aun cuando el Señor obra y habla con las hermanas, las dos no entienden, como muchos hoy no entienden por lo que están pasando. Mas sin embargo, tenga la certeza, la seguridad, la confianza de que fiel es el que te llamó y fiel es el que prometió. Y Él está contigo. Él ha prometido: no te dejaré ni te desampararé hasta que haga contigo como he prometido. También Él ha prometido que por donde quiera que vayas, es decir, toda situación que vivas, donde quiera que estés, no te dejaré ni te desampararé. Crea en el Señor. Sé que en los momentos de prueba es cuando más difícil es creer, pero precisamente por eso se llama fe. Y quiero que usted entienda que no le está hablando a alguien que no ha pasado pruebas, que no ha vivido procesos de salud, que no está sufriendo en este momento por muchas situaciones, porque así como la iglesia es una familia de fe, si una parte sufre, todo el cuerpo sufre. Y hoy en día tenemos hermanos en este país, en otros países, en diferentes naciones, así como en diferentes ciudades y pueblos de aquí mismo, que están padeciendo y sufriendo por esta enfermedad y diferentes enfermedades. Gente de otras iglesias, de otros ministerios, de otros concilios que también amamos y que oramos por ellos, están pasando momentos difíciles. No es algo que esté afectando a uno o a otro. Esto está afectando mundialmente a todo el mundo. Ahora, los hijos de Dios, Dios siempre tiene un plan. Y como usted entenderá ese plan, no lo vamos a entender todos, ni lo vamos a entender en el mismo momento. Amén. Qué importante saber que desde que mandaron a buscar a Jesús para ir a ver a Lázaro enfermo, ya había un plan. Y cuando Lázaro agravó su enfermedad, había un plan. Y cuando Lázaro agonizaba, había un plan. Y cuando Lázaro muere, había un plan. Y cuando Lázaro está enterrado y tiene 4 días ya y es de ya, había un plan. Y por eso Jesús dice, quiten la piedra. Y le dice, Lázaro, ven fuera. Y el que tenía 4 días muertos, el que había hecho una gran gravedad, salió de la tumba, caminando. Amén. Así obra Dios, tu Dios, mi Dios. Así obra nuestro Señor. Él se glorifica en el medio de la tempestad.
Él se glorifica en el medio de las pruebas. Ahí es cuando Él se crece y se hace grande. Así que si tu sufrimiento, tu prueba, tu malestar, el proceso que estás viviendo es grande, recuerda, tu Dios es más grande. Y te quiero leer algunos pasajes rápidos de la Biblia acerca precisamente de lo que es sanidades, acerca de creer y acerca de no desmayar. Qué importante es no desmayar. No desmayes. Anoche lo compartíamos en el tiempo de la radio, en un mensaje breve. No desmayes. Sigue creyendo, sigue confiando, sigue esperando. Fiel es el que te llamó, fiel es el que prometió, fiel es nuestro Dios. Amén. Y vamos a leer en algunos pasajes de varios de los evangelios. Vamos a comenzar en el libro de Marcos. Marcos 2, dice la palabra: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Fíjese que Jesús no le dice eres sano. Jesús le perdona sus pecados. Y fíjese que había una gran multitud, y esta respuesta de Jesús, estas palabras, le chocaron a la multitud. Y es el punto de lo que estamos hablando hoy. La multitud no entendió lo que Jesús estaba diciendo ni lo que estaba haciendo. No entendieron lo que él estaba haciendo, porque la multitud esperaba que sanara al paralítico, no que le dijera tus pecados te son perdonados. Primero porque ellos no entendían que Jesús podía perdonar pecados. Eso era algo que ellos entendían que solo podía hacer Dios y el Cristo, pero él era el Cristo. Y resulta que cuando Jesús dice eso, no es lo que esperaba escuchar ni el paralítico, ni los 4 que lo llevaron, ni toda la multitud que estaba ahí. Jesús le dio una respuesta a la que no esperaban: tus pecados te son perdonados. Muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Salvando, no sanando. Primero, lo más importante, salvando al paralítico, llevando salvación y liberación de pecados sobre este paralítico. Y dice la palabra, versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones y decían: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba bendiciendo la vida de este hombre, pero él la estaba bendiciendo y a la vez la estaba usando. ¿Cómo la estaba usando? Lo estaba usando para enseñar. ¿Y qué estaba enseñando? Que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecados y así también para salvar el cuerpo. En ese momento, nadie entendía cuando Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. La gente no entendía lo que Jesús estaba diciendo. Pero Jesús estaba enseñando, estaba predicando y estaba bendiciendo la vida del paralítico. Fíjese que uno de los problemas de nosotros los humanos y de nosotros los creyentes es que nuestra mente y nuestras capacidades son muy limitadas.
Pero Dios es infinito, ilimitado. Él es el eterno, el que todo lo sabe, todo lo puede. Y Él está tratando de ayudarnos y de guiarnos hacia Él, a las moradas celestiales y eternas. Qué difícil enseñarle a personas a entender cosas celestiales cuando las terrestres no las entienden, cuando las humanas no las entienden. Jesús le habla de que tus pecados te son perdonados. Y no es que Jesús se equivoca, no es que el hombre era tan malo que primero había que perdonar sus pecados, es que Jesús está enseñando. Y a veces Jesús nos está enseñando, a veces nos está guiando, a veces nos está ayudando, pero no entendemos. Como la humanidad hoy quizás no entiende, o usted no entiende por qué le dio el COVID, por qué un familiar tiene el COVID, por qué un hijo tiene el COVID, por qué alguien falleció del COVID. Nos están formando, educando, salvando. Porque lo primero que vino el Hijo de Dios a hacer fue a salvar vidas. Y lo más importante no es este pedazo de carne que llamamos cuerpo. Lo más importante es la salvación del alma y del espíritu. Y es lo que Jesús quiere hacer. Y para hacerlo, tiene que guiarnos a arrepentimiento. Tiene que guiarnos a reconocimiento de juicio y justicia. Tiene que guiarnos a convertirnos hacia Él, como hablábamos ayer. Entonces, qué importante entender que no es usted el que sabe ni yo el que sé, es Dios el que sabe. Y lo que Él ha querido plasmarnos en su palabra son enseñanzas que quiero decirle, hermano, que son muy básicas, muy simples. Como esta enseñanza que está aquí es muy básica. Jesús tiene el poder para perdonar pecados. Juan 14:6, eso es lo que nos dice. Que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Él. Pero muchas veces estamos distraídos en lo que queremos, en lo que deseamos, en lo que nos gusta, o en nuestra mente y vida limitada, en lo que nos sucede a nosotros ahí en el espacio que nos rodea. Es muy simple, como cuando un niño, por ejemplo, tiene un helado, se le cae el helado y llora. Y usted dirá, tienes razón para llorar. No, no tienes razón. Tiene unos tenis puestos, tiene pantalón, tiene ropa, tiene unos padres que lo aman, tiene comida segura. El helado era un plus. El helado era sencillamente un postre, un dulce, un adicional. Era algo de más que se le estaba dando. Era algo para que se refrescara. Pero ¿es lo más importante el helado? No. Lo más importante es la vida. Lo más importante es la salvación. Lo más importante es que ese niño tiene padres que lo cuidan, que le compraron el helado, un abuelo que le compró el helado, un padre, una madre que le compró el helado. Y que así como ese se cayó, le puede comprar luego otro. Lo más importante para ese niño es que lo cuiden, que lo eduquen, que lo alimenten, que lo protejan, que le enseñen sobre Dios. No el helado. Pero él va a llorar por el helado. Como que ese helado fuera, mire, como que se murió un familiar. Él va a llorar ese helado como que ese helado es casi familia de él. Ese es su primo, su hermano que se murió, que Dios libre. Eso mismo pasa con las personas. Nos enfermamos y pensamos que el mundo se nos está acabando. Pero es una enfermedad de tantas que hemos vivido, de la cual con el favor de Dios esperamos salir. Pero aún si no saliéramos, aún si no somos librados, eres salvo, te arrepentiste, Cristo es tu Señor, vas a su presencia. Ay, pastor, yo no me quiero ir. Qué bueno que no te quieras ir, porque quiere decir, si no te quieres ir y si no te sientes listo, que hay muchas cosas todavía que Dios tiene que arreglar en tu vida, o en mi vida, o en la de todos. Ahora bien, el premio final, el gran galardón, es ir a su presencia. Todo lo demás aquí es parte del cumplimiento de la promesa y el propósito de Dios en tu vida. De usarte para que bendigas a otros, para que acerque a otro a Cristo. Si has sido fiel, que el Señor también en lo poco ha sido fiel, en lo mucho te ponga. Que el Señor también cada vaso de agua te lo pague, como Él dice, que no perderá su recompensa. Pero recuerde que el mayor de los regalos, si usted es creyente, ya lo tiene, es salvo.
necesitamos madurar. Necesitamos entender de que hay un plan más grande que tú y que yo. De que hay un propósito que nos sobrepasa a nosotros. Sobrepasa aún a nuestras familias. Nuestras familias son parte del propósito. Es como cuando Dios le habla a Abraham. Y Abraham recibe una promesa y hay un pacto de Dios tremendo con Abraham. Sin embargo, ese pacto es para bendecir a toda la familia de la tierra. No solo a Abraham y a Sara. No solo a Abraham, Sara e Isaac. No, hay propósito del Señor que va más allá de lo que vemos en el momento. Debemos dejar de ver el momento y comenzar a entender que tenemos un Dios todopoderoso, que es Padre de multitudes, que es Dios de dioses, Señor de señores, y que así como se ocupa de ti, se ocupa de tu descendencia, de tu familia y hasta de tus generaciones y de las generaciones de otros. Pero muchas veces estamos distraídos, como el niño al que se le cayó el helado y llora amargamente por el helado. Pero ya él había comido helado antes, sí. Y mejor y más grande que ese. Y volverá a comer helado, sí. Quizá ese niño crecerá y él le comprará helado a sus hijos. Pero en ese momento, en ese minuto, llora, se tira al piso, hace una pataleta. Usted dirá, es un niño malcriado. Sí, como son las personas. A veces somos rebeldes ante el Señor. Por ejemplo, usted puede estar padeciendo el mismo COVID y se siente mal, le duele la cabeza, tiene fiebre. Para usted lo más grande que hay es su fiebre, su dolor de cabeza, su dolor del cuerpo. Pero usted no está viendo que hay personas que han muerto del COVID y usted lo está superando con un dolor de cabeza, un poco de fiebre y un poco de dolor de cuerpo. Pero hay personas entubadas, hay personas en UCI, hay personas que no lo han superado y han muerto. Pero usted lo está superando. Dele gloria a Dios. Y ore por las personas que están en condición peor que usted. Eso se llama misericordia. Y eso es lo que el Señor quiere. Usted no le ha dado. Dele gloria a Dios doblemente. Dele gracias por un lado y por el otro. Ore por los que lo están padeciendo. Y seamos parte de la solución y la bendición para los que lo están padeciendo. Seamos parte de la solución para que al que no le ha dado no le dé, repartiendo mascarillas, alimentos, ayudando a la gente, concientizando. Pero no podemos ser los niños malcriados ni las niñas malcriadas y rebeldes de que solo vemos nuestra propia condición y situación. Eso se llama ser egoísta, egocentrista. Dicen que los niños hasta los 5 años creen que el centro del universo son ellos, dicen los psicólogos. Pero usted que me está viendo tiene más de 5 años. Y si somos cristianos, tenemos que tener esa madurez espiritual y entender que hay cosas macro que Dios está haciendo y obrando. Porque esto no solo te está afectando a ti, donde dejamos los hermanos del Líbano que acaban de pasar por un proceso terrible con una explosión. En Puerto Rico tembló la tierra ayer, por poner otro ejemplo. Los que fueron afectados por la tormenta, que aquí pasó como tormenta Isaías, pero fue huracán en otros lugares, como en la zona que pasó de la Florida, ya luego a New York. Y muchos estados fueron afectados y algunos fallecidos y casas destruidas. Aquí en Atomayor tenemos un montón de viviendas inundadas, gente que lo perdió todo. Y aparte del COVID, ahora no tienen muebles, no tienen casa, no tienen cama, no tienen ropa, no tienen comida. Pero quizá a usted le duele la cabeza y tiene fiebre. Para usted lo más grande es su fiebre. Para usted lo más grande es su dolor. Pero quiero que entienda que Dios nos llama a ver el dolor de los demás. Y a entender que Él está obrando. Que Él está obrando. No solo en tu situación y problema de tu dolor de cuerpo, tu dolor de espalda, tu dolor de cabeza, tu dolor de estómago. Él no solo está obrando en ti, Él está obrando en quien tiene cáncer, en quien tiene diferentes enfermedades que son más terribles que lo que usted está pasando, que quizás en 10 días usted no se va a acordar ni del COVID.
será una historia para contar, porque con la ayuda y el favor de Dios vas a salir de esta situación. Con la ayuda y el favor de Dios lo vas a superar. Pero mientras tanto, tú quisieras que el mundo se detenga. Paren todos, apaguen las máquinas, los motores, detengan los carros, los aviones, porque fulana o fulano de tal le duele la cabeza y le duele el cuerpo, o tiene náuseas, o tiene un problema. Qué bonito si el mundo se detuviera por cada uno. Pero eso hace Dios. Él está atento a ti, a mí y a todos los demás. Esa es tarea de Dios. Por eso oramos. Por eso Él nos manda también a ser misericordiosos, porque Él nos usa cada uno para que hagamos la función que antes hacían los ángeles. Ahora no tiene que venir un ángel a llevarle una sopa a alguien, la sopa la lleva usted. No tiene que venir un ángel a hacer sopa, la sopa del familiar enfermo la tiene que hacer usted, o se la hace usted mismo para que no salga y se exponga ese familiar. Se la hace usted mismo. Necesita que vaya a llevarte la sopa, no, está tranquilo, hay toque de queda, yo lo voy a hacer, yo pelo 2 papas, 2 zanahorias y la pongo a hervir. Pero hay un egoísmo contra el cual tenemos que luchar, donde a veces juzgamos lo que no entendemos. Aquí estaban los escribas y comienzan a decir los escribas: ¿y quién es Jesús para perdonar pecados? ¿Y qué hace Él perdonando pecados? Y entonces Jesús aprovecha el momento, como dice en Marcos 2, para enseñar. Y ahí comienza a enseñar. Y le dice: si ustedes encuentran esto grande, dice, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Dice el versículo 9, Marcos 2. ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó, tomó su lecho y se fue a su casa. El Señor Jesús aprovechó este momento para bendecir la vida de ese hombre y sanarlo, pero también para enseñar que Cristo tiene el poder de perdonar pecados y de sanar también el cuerpo. Hay que entender que el mismo Jesús dice, en los tiempos de Elías, muchas viudas habían, sin embargo a una sola se le envió el profeta. Había una señal, había una gracia, había una enseñanza, había un propósito con esa viuda y con el profeta. Que hasta el día de hoy, aquí en esta isla del Caribe, estamos hablando del profeta Elías y de la viuda de Sarepta de Sidón, que quedan a miles de kilómetros de aquí y que pasó hace miles de años. La enseñanza, lo que el Señor quería que entendiéramos, lo que Dios quería que entendiéramos con esa visita de ese profeta a la casa de esa viuda que no tenía cómo sostenerse, y Dios tuvo esa gracia y esa misericordia para con ella, esa enseñanza. Así también el mismo Jesús habla de Naamán, el sirio leproso, y también lo usa para ponerlo de ejemplo. Pero cuando Jesús menciona todos esos ejemplos, ¿a qué se está refiriendo? A que Él dice: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, refiriéndose a Él mismo, de que en su propia tierra no pudo hacer muchos milagros, porque fue donde más lo contendieron, menos le creyeron y menos fe encontró. Necesitamos desarrollar esa fe que no le añade despropósito en nada a lo que Dios hace. Esa fe que comprende, entiende y discierne que hay un plan. Y esa es la palabra hoy. Hay un plan. Y el plan es de Dios. Y se está desarrollando en este justo momento. En tu vida, en mi vida, en República Dominicana, en Estados Unidos, en México, en el mundo entero. Hay algo que está sucediendo, hay algo que está pasando que es malo, que es la pandemia. Pero hay algo que Dios está haciendo por misericordia para ayudarnos, y hay algo que Dios quiere enseñarnos. En la Biblia en ningún momento algo que aconteció que fuera malo fue sin propósito y fue sin razón.
Algo provocaba las maldiciones, algo provocaba las enfermedades, algo provocaba la peste, y lo que se la llevaba y la cambiaba y la quitaba era la misericordia de Dios. Si queremos la misericordia de Dios, tenemos que entender qué está pasando y por qué. Nos hemos enfriado en Dios, nos hemos alejado, estamos como el niño que se le cayó el helado y que estaba de malcriado, como que eso era todo, la vida de ese niño dependía de ese helado. No. Cuando a un niño se le cae un helado, sencillamente, o se espera otro día que le inviten otro helado, si sus padres pueden, o llega a su casa y cena, que lo va a alimentar la cena, lo que no va a ser el helado. Y usted dirá, ay, ese niño que quería su heladito. De helado no se vive. De pan solamente no se vive. Hay cosas más importantes que el helado, que el pan, que la salud. Más importante que tu salud es tu salvación. Pero a la gente no le gusta que se lo recuerde. Y ahora mismo la mayor preocupación del Señor sigue siendo la misma de todos los tiempos. Salvar vidas, cumplir propósitos en esas vidas. La viuda de Sarepta y el profeta Elías había propósito en lo que aconteció en la casa de esa mujer, de que la harina no escaseó ni el aceite hasta que llegó el momento de que lloviera sobre la tierra. Había un propósito en esa palabra, como hay propósito en cada buena palabra que Dios ha dado sobre tu vida y que en el nombre de Jesús se va a cumplir. Pero también debemos entender que hay propósito tuyo sirviendo en la casa de Dios, sirviendo a Dios, ocupándote de que otros conozcan de Dios. Y tenemos que entender que el Señor hasta en las pruebas tiene propósitos. Y el mundo está en prueba. No eres tú, no es tu casa, no es República Dominicana. El mundo está en prueba. Aquí entre todos los fallecidos tenemos 1,259, creo que fue el número que vi ayer o hoy. En México solamente hay 50,000 muertos. En Estados Unidos van rumbo a los 200,000 muertos. Sin embargo, aquí la pandemia ahora es que está afectando y acelerando fuertemente. Pero quiero que usted entienda algo. Como creyentes debemos entender que debemos orar, pero también debemos entender qué quiere decirnos el Señor. ¿Por qué Dios está permitiendo esto? ¿Qué quiere hacer el Señor? Los que son creyentes y han sido afectados o están afectados, ellos o sus familiares, vamos a orar, estamos orando de día, de noche, de madrugada. Yo no sé usted, yo tengo este año entero que no duermo, 3 horas juntas. Y la gloria de Dios, solo se lo digo como testimonio. Son las 6 de la tarde, yo no he almorzado, no sé, recuerdo si desayuné, y así pasan los días. Y si algo me ocupa y preocupa, no es mi comida, aunque usted me vea gordito. Si algo me ocupa y preocupa, no es ni siquiera mi salud. No es lo que me preocupa. Estoy ocupado y preocupado por mucha gente. Aquí, en otro país, por mi país, por la gente de otros países, orándole al Señor por todo esto, porque es una situación fuerte, orando al Señor por el país, por el cambio de gobierno, para que todo obre para bien, que Dios guíe a las nuevas autoridades, orando por tanta gente que ha perdido el empleo, tanta gente que ha perdido su medio de ingresos fuera del país y en este país. Hay una crisis de salud y hay una crisis económica terrible, donde mucha gente, su medio de vida ha desaparecido o está cerrado. Y hay gente que no está pensando en eso. Pero los creyentes tenemos que orar por eso. Porque la gente necesita sustento, alimento, sostenimiento. Y Dios es misericordioso. Pero la gente tiene que tener un cierto grado de saber, porque el creyente puede tener fe en que Dios suplirá, pero y el que no la tiene, que es la mayoría, que no tiene esa fe, que no sabe quién le va a suplir, que no conoce al que suple todas las cosas. Viven en incertidumbre ellos y sus casas, y aún el creyente se ve en momentos muy difíciles. Necesitamos orar y obrar.
y entender que el mundo, el universo, la tierra, los hombres, las mujeres, la creación es mucho más que tú o que yo. Y hay un ser supremo, Jehová, el Señor, el Todopoderoso, que nos ha dejado su palabra, nos ha dejado su Espíritu Santo. Ahora nos toca orar para entender esto. Para entender que así como Lázaro, él se retrasó en ir. Para entender que así como este paralítico cargado por 4, cuando lo ponen delante de él, no le dice sé sano, le dice tus pecados te son perdonados. Hay un momento donde lo que el Señor dice y hace no parece tener sentido, pero sí lo tiene. Hacen falta los entendidos espirituales que entiendan. Por la falta de dirección, el pueblo muchas veces entra en caos, se confunde. Necesitamos orar, unirnos, unir fuerzas de oración y de acción para misericordia y bien a mucha gente que la necesita. Estamos en un momento muy complejo de la humanidad, que tenemos que superarlo y con el favor de Dios lo superaremos. Pero debemos entender el mensaje que se nos ha enviado. No hoy, no yo no soy nadie. El mensaje que Dios le está dando a la humanidad. Y hay teólogos y pastores que dicen, Dios no tiene nada que ver con esto, Dios tiene que ver con todo. Si no es así, esto no tendría sentido. Dios tiene que ver con todo. Hasta para nacer Jesús había una estrella que marcaba dónde iba a nacer. Y los ángeles cantaron y le dijeron a los pastores, ¿qué hacen durmiendo? Levántense, no saben que ha nacido el Hijo de Dios. Y envió del oriente a diferentes hombres con aceite, mirra, oro. Claro que Dios tiene que ver con todo. ¿Quién abrió el mar rojo? ¿Quién mandó las 10 plagas al faraón? ¿Quién sanó al paralítico de Betesda? ¿Quién resucitó al hijo de la viuda de Naín? A la hija de Jairo de 12 años. La mujer del flujo de sangre. ¿Quién la sanó? Bartimeo el ciego. Los milagros de Jesús son incontables. Y la misma palabra dice que muchos no quedaron aquí registrados, pero ¿qué ocurrieron? Aun cuando Él entrega su espíritu y el templo, el velo del templo se rasga esto y dice que muchas sepulturas se abrieron y los muertos salieron y caminaron y predicaron y testificaron. Santo, eso está en la Biblia. Quiero que usted entienda que hay algo, hay un mensaje del Señor para las iglesias, para nosotros, para ti, para mí como creyente. Y el primer mensaje es que despertemos y entendamos que Dios tiene propósito con tu vida, con tu casa, con tu familia. No somos islas separadas, no. Hay un propósito de Dios. Y si Él te unió a este ministerio, este es un ministerio profético, bíblico, cristocéntrico, donde hay visión espiritual. Y creemos en orar, pero también creemos en obrar. Y estamos orando, y no comenzamos a orar ahora, tenemos orando 11 años. Y el Señor durante esos 11 años nos ha estado dando dirección y visión sobre muchas cosas que han acontecido en la tierra y sobre las que están aconteciendo. Y la gloria es solo de Él. Y hoy quiero que entienda algo. Necesitamos orar con más fuerza. Necesitamos orar con más fuerza. La naturaleza nos está hablando. El mundo nos está hablando. Los acontecimientos, sucesos y hechos que están pasando a nuestro alrededor nos están hablando. Dios tiene propósito contigo y los va a cumplir. El que sea fiel verá cumplimiento. Al que el Señor le dio una palabra la verá cumplida, porque Él ni miente, ni cambia, ni se arrepiente. Pero entienda algo, también Él nos llamó a servirlo, y parte de servirlo es que su palabra y su mensaje llegue a las personas. Y el mensaje es salvación. Y el mensaje actual tiene mucho que ver con que hay mucha gente allá afuera que todavía ha oído de Cristo, pero no le ha creído. Ayer hablábamos y predicábamos acerca de arrepentimiento y conversión a Jesús. Arrepentimiento y convertirnos.
Porque hay mucha gente que ni se ha arrepentido ni se ha convertido dentro de los mismos creyentes. Y viven sus vidas según su propia voluntad y bajo su propia ley. Y así no hay salvación. Unámonos. Tomemos esta palabra como rema. Y vamos a orar para que el Espíritu Santo se derrame en cada vida, casa y corazón. Para que el Señor comience a revelar sus secretos. La Biblia habla de que aún hay operaciones y misterios que a veces no conocemos, pero que el Espíritu Santo nos puede dar el entendimiento. En este día, querido hermano y hermana, le motivo a que despierte y deje de ver en lo pequeño, deje de ver solo su malestar y entienda que hay algo grande pasando, porque tu malestar en el nombre de Jesús va a pasar, va a pasar, va a pasar, va a pasar en el nombre de Jesús. Hay mucha gente que incluso ya en gran parte Dios lo ha ido sanando de esta enfermedad, pero a la gente se le queda como un gadejo y un quedejo y una ñoñería, una cuestión. Tenemos que despertar, tenemos que reaccionar. Hay otros que han quedado tan asustados que no quieren ni salir de su casa. Le tienen más miedo a la enfermedad que a Dios. Hay otros que quisieran ni salir ellos, ni que salgan los hijos, ni que salga nadie. Ahorita veía un noticiario y decía alguien, en el radio lo escuchaba, y decía, le preguntaban, ¿qué usted cree de la cuarentena y del toque de queda? Que cierren todo y lo cierren por 30 días. Digo yo, ese por lo menos hizo el arca de Noé y tiene guardada comida para 30 días y tiene guardado todo para 30 días en su casa. Se debe de ser una persona muy preparada y organizada. ¿Qué país aguanta 30 días cerrado todo el mundo? Porque usted dirá, no, que hay que salvarse. Y la gente se va a morir de hambre en su casa. Eso no puede ser la solución. Hay otros que si ya comienzan la clase, que si arrancan la clase, ¿quién va a comprar los útiles escolares? Usted. Que si es presencial, que si no es presencial, que va. Tenemos que buscar soluciones a cada cosa. Pero lo primero no puede ser. Lo primero no puede ser algo que no sea cuestión de vida. Ahora mismo lo más importante es vida, pero no para algunos, para todos. Y lo otro es que la vida tiene que seguir con su orden. Si rompemos el orden social, si rompemos el orden bajo el cual en esa pequeña línea fina funciona la sociedad, si lo quebramos, ¿cómo lo vamos a volver otra vez? Mire, cuando usted baja un tren de los rieles, usted no sabe lo que está haciendo, porque para volverlo a subir le va a costar mucho. Encarrilar de nuevo un tren y subirlo, esa locomotora en esos rieles, y que vaya y caiga exactamente donde debe ir, es muy difícil. Leí acerca de una planta de energía atómica que dura, para encenderla, duran un mes, pero para apagarla duran 6 meses. Así es. Para poderla apagar duran 6 meses y realmente nunca se apaga, porque hay una parte en el reactor que después que echó a andar, para desarmar eso, ni los 6 meses dan. El hombre tiene que comenzar a pensar diferente. Y los cristianos espiritualmente necesitamos despertar. No podemos ser los últimos en entender qué es lo que quiere Dios, cuando estamos llamados a ser los embajadores de Él. Los embajadores fueron los últimos en enterarse en la noticia. No puede ser. Los embajadores del que tiene el control, del que tiene la sartén por el mango, son los últimos en saber qué es lo que pasa y qué es lo que va a pasar y qué es lo que hay que hacer. No puede ser. La Biblia me enseña que José le dijo al faraón lo que tenía que hacer. La Biblia me enseña que Daniel le hablaba a los reyes y le decía lo que tenían que hacer. La Biblia me habla de un Eliseo que le decía al rey por dónde ir y por dónde no ir.
La Biblia me habla de un Josafat que el Señor le habló y le dijo lo que había que hacer. La Biblia me habla de apóstoles, profetas, me habla de siervos de Dios, como Pablo, que aún fue y le habló al César, y a gobernadores. Qué importante saber que el Señor siempre ha estado hablando. Moisés fue donde el faraón y le dijo lo que Dios quería: deja ir a mi pueblo. Dios sabe lo que quiere y Él dice lo que Él quiere. Y es tiempo de que el pueblo de Dios ore y entienda qué quiere Dios de usted, de mí, de la iglesia, que Él está esperando en este tiempo tan difícil de nosotros. Que estemos debajo de la sábana todos bebiendo té en nuestra casa, de que estemos escondidos, o como algunos que comiencen a cambiar de fe, de religión, de creencia, de que ya yo no sé de quién soy, que se vuelvan al mundo. Algunos creyentes andan hasta tomando alcohol porque se desanimaron, porque su fe era anímica. Su fe dependía de su emoción, de que algo le iba a salir bien. Ah, ya no me va a salir bien. Ah, pues ya yo no creo. Usted tenía una fe anímica que terminó siendo anémica. Se quedó sin B2 espiritual. Se quedó sin B6. Se quedó sin el D3. Fe anémica. Anémica. Una fe que no prosperó. Una fe que se quedó solamente en yo querí y no me dieron. Y como no me dieron, ahora estoy disgustado. Y si Dios no me da, no le creo en Él. Usted es un interesado. Usted es un chantajista. O una chantajista. A Dios no se le exige, a Dios se le sirve. Ya Él te dio la vida. Y si Él quiere, te la quita. En esta tarde, quiero motivarte en el nombre de Jesús a que levantemos nuestra fe. Sé que la palabra ha sido un poco compleja y un poco fuerte, pero te motivo a que entiendas que hay un plan. Dios tiene un plan con todas las cosas. No estamos solos. Él no nos ha dejado. Él está con nosotros como poderoso gigante. Y Él ha prometido: no te dejaré ni te desampararé hasta que haga contigo como he prometido. Él dice en su palabra: no temas, yo te ayudo. Él dice: clama a mí y yo te responderé. En el libro de los Salmos dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de lo alto, mi socorro viene de Jehová. Él dice en su palabra que Él es nuestro buen pastor y con su vara y su cayado nos infunde aliento y nos defiende. Ese es tu Dios, el Todopoderoso. Pero necesitamos buscarlo. Necesitamos unirnos como familia de fe y orar y clamar a Él por cada familia, por cada ciudad, cada país. Necesitamos orar. El domingo vamos a orar en los dos cultos. Y vamos a orar por ciudades, por países, con nombres. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo por las familias que quieran acompañarnos, sea digitalmente o sea presencialmente. Vamos a orar con fe, creyendo, porque hay un plan y un propósito de Dios para tu familia, tu casa, tu ciudad y tu país. Y Él quiere cumplir sus propósitos en nuestra vida. Pero el Señor espera un pueblo fiel, espera un pueblo entendido, no que esté distraído. Un pueblo que sepa orar sin dormirse, como se le durmieron los discípulos en Getsemaní. Él le dijo: velad y orad. Y no pudieron velar ni una hora. Se le durmieron. Pero después que vino el Espíritu Santo sobre ellos, no durmieron más. Cuando había que velar, velaban. Pablo predicó largamente en una ciudad donde se tenía que ir al otro día. Y predicó tan largamente que le llegó la medianoche y uno se durmió, llamado Eutico, y cayó desde el tercer piso y cayó muerto. Y Pablo descendió, oró por él y en el nombre de Jesús resucitó y volvió y subió con el hombre. Y ahí le dieron un refrigerio a todos, supongo que le dieron un chocolatico ahí bien de eso que estilo dominicano y un poquito de pan. Y después Pablo arrancó a predicar hasta que salió el sol. No se cayó. Se cayó Eutico, pero Pablo no se cayó, siguió predicando.
Y eso hace falta, que no nos cansemos, no nos callemos. En el nombre de Jesucristo, no te calles, no te detengas de alabar, de orar, de confiar en Dios, de serle fiel, de servirlo con amor, en el nombre de Jesús. Y entender que parte de nuestra misión es ocuparnos de los demás. Hay mucha gente distraída, solo pensando en sí mismo. Y este es el tiempo de ser misericordioso y ocuparnos de nuestras ciudades, países, familias. Ocuparnos primero en oración para tener dirección clara de qué es lo que tenemos que hacer. Porque como te dije hace un ratito, hay gente que está diciendo, ay, si alguien me hiciera una sopa, hay una sopa. Pero quizá usted puede levantarse y hacer la sopa suya y la de darle a los demás. Necesitamos menos quejabanza. Necesitamos menos gente buscando a ver quién me ayuda. Vamos a ayudar nosotros. Vamos a hacer lo que podamos, lo que esté a nuestro alcance. Pastor, es que yo soy una persona muy pobre, muy humilde. Yo no te he hablado de dinero. Hágase una vigilia esta noche hasta las 3 de la mañana orando por su país, por su ciudad, por su barrio. Aunque sea por su familia, lo que son apellidos suyos, los 2 apellidos que usted tiene o uno solo, ore. Ofréndele al Señor y para gloria de Él 2 horas de oración por su familia esta noche. No, que a mí me da sueño. Pues ore, arranque ahora, cuando yo termine, arranque a orar hasta ahorita, hasta las 10. La gente, todo el mundo dice, oren por mí, oren por mí. Dios no anda buscando eso. De eso estamos llenos. Necesitamos despertar y unirnos en oración. Unirnos. Y espero que Dios, por su Espíritu Santo, te dé entendimiento para que usted no venga y termine ofendido y diga, tú ves, ya ni por uno quieren orar. Oramos de día, de tarde, de noche y de madrugada por ti, tu casa y tu familia. Y en el caso de los que son parte de este ministerio, que tenemos los nombres y los apellidos, oramos por ti, tu casa y tu familia con nombre y apellido, en el nombre de Jesús, para la gloria de Él. Y no lo digo para que nadie crea, mira, se está gloriando. No. Solamente para que usted sepa que el problema no es si oramos o no oramos. Sí oramos. La iglesia se llama Casa de Oración y Restauración. ¿Qué dice el Señor de su iglesia? Casa de oración se llamará mi casa. Y en la casa de oración lo primero que se hace es que se ora. Pero creemos en orar y obrar. Queremos que cada persona entienda que tiene su parte de responsabilidad de orar y también de obrar. En esta noche, ya se nos ha ido el tiempo, en un ratito vamos a Cosecha y Victoria en radio, que es a partir de las 8:30. Te motivo a que te conectes. Vamos a estar orando, compartiendo una palabra de fe y vamos a estar también compartiendo alabanzas para el Señor. En el día de mañana, sábado, estaremos en la ciudad de San Cristóbal en la mañana trabajando con lo que es las Dorcas, si Dios lo permite, para entregarlas mañana mismo. Lo que podamos entregar, lo entregaremos mañana mismo y ya luego prepararemos otra para la semana que sigue, pero vamos mañana a entregar lo que podamos según Dios nos haya ayudado y alguien haya donado. Vamos a hacer todo lo que podamos. Igualmente estaremos entregando algunas mascarillas y haciendo algunas cosas. ¿Qué te motivo a ti como hermano y hermano de la fe? Ora para que Dios ayude y bendiga todo lo que se hace. Amén. Y el domingo vamos a estar en los 2 cultos. 8:30, Templo de Santo Domingo. 11 de la mañana, Templo de San Cristóbal. Y estaremos transmitiendo el de las 11 de la mañana a través de Facebook Live por esta misma vía. Mañana tendremos los 3 tiempos de oración, si Dios lo permite. Y los más seguros transmitamos desde San Cristóbal en la mañana y en la tarde en Santo Domingo y en la noche Cosecha y Victoria en radio. Vamos a concluir con una oración por sanidad, para que Dios nos dé entendimiento espiritual, para que el Señor nos dé su gracia. Sé que hay muchas familias viviendo muchos procesos, no es usted solo, es la humanidad. Son los tiempos que estamos viviendo.
pero el que tiene la salida para esos tiempos es Dios. El que crea oportunidades en el medio del desierto es Dios. El que hace que germine el desierto y hayan oasis es Dios. Él es tu suplidor, tu guardador, tu sanador. Y vamos a orar para que esta enfermedad pase de tu casa, pase de tu vida en el nombre de Jesucristo. Pase de tu ciudad, de tu barrio, de tu empresa. Pero también tenemos que orar para que Dios supla, para que sean sostenidos los hogares y las familias. Hay mucha gente con situaciones, hay mucha gente con pequeños negocios, con situaciones. Tenemos que orar por eso también. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde te damos a ti toda gloria, honra y alabanza. En tus manos, Señor, están nuestros tiempos, como dijo el salmista. Confiamos, oh Dios, en que a través de tu Espíritu Santo tú nos darás entendimiento y discernimiento espiritual. Despierta a tus valientes que duermen, Señor. Despierta a la gente de oración, de intercesión, a la gente de clamor. Despierta a la gente que ora para que en el nombre de Jesús estemos unánimes, puestos de acuerdo alrededor de tu nombre, oh Cristo, orando con fe, pidiéndote que esta pandemia pase, que las enfermedades que no son el COVID, que están afloreciendo en muchas personas, se vayan de sus vidas. Esas enfermedades sean libres en el nombre de Jesucristo. Cáncer, quiste, enfermedades en la sangre, en el ADN, llévatelo en el nombre de Jesucristo. Así también, Padre, te pedimos por todo problema respiratorio en los oídos, en la vista. Los reprendemos en el nombre de Jesús. Te pedimos nuevas fuerzas para los que son hombres y mujeres que te sirven en tu altar. Levanta a los valientes, levanta a tus atalayas, levanta a los que son guerreros y guerreras de fe de tu casa. En el nombre de Jesús. Así también activa en ellos, Señor, sus cuerpos para que se regeneren, reverdezcan, como dice el Salmo 92, como la palmera. En el nombre de Jesús, dale la fuerza del búfalo, como dice el Salmo 92. Y fortalécelos para que sean como árboles plantados junto a la corriente, que su hoja no cae y su fruto está a tiempo, Señor. Bendícelos y dales nueva fuerza, Señor. Que no se fatiguen ni se cansen, sino que tú los alientes a seguir adelante con Dios delante. No hay tiempo que perder, ni hay tiempo para detenernos. Tenemos que seguir adelante con Dios delante, con fe, unidos, unánimes, confiados y con fe de que Dios nos va a ayudar, Dios nos va a sostener. Seremos esforzados y valientes para cumplir tu palabra, pero también misericordiosos y ocupados y preocupados por cumplir tu voluntad, Señor. Bendice cada hombre y mujer diligente, Señor, de tu casa, de tu obra y de tu reino. No solo de esta iglesia, de todas las iglesias, porque hay un pueblo de Dios en las naciones y en este país que está clamando a ti. Sé que hay mucha gente de fe, de buen corazón orando, Padre, para que tú acortes el tiempo de esta enfermedad y des con la prueba la salida, Señor. Que en el nombre de Jesús en esta noche, Señor, tú fortalezca a los que tenían las rodillas media dobladas, que se pongan firmes en el nombre de Jesús. Y seas tú, oh Dios, haciéndolos que cobren ánimo como en los tiempos de Nehemías, para que la buena obra que tú has iniciado en cada uno de nosotros se perfeccione y tú la culmines en el nombre de Jesucristo. Gracias por los que nos han acompañado, bendícelos, guárdalos. Y sé tú, Padre, con República Dominicana, con San Cristóbal, Santo Domingo, el Cibao, el este, el sur, el norte, Señor, obra con los que están en Estados Unidos. Mira cada estado, mira cada familia, cada casa de los que se conectan. Mira los que están en Europa. Mira los hermanos que están en Alemania, en Mallorca, en España. Mira los que están, Señor, en Centroamérica, Suramérica. Padre, que tu gracia llegue a cada casa, familia y lugar a donde a ti se clama y en ti se cree. Y sé tú dando salida, solución, respuesta, no solo a la salud, también al suplimiento y al sostenimiento.
porque tú eres un Dios de misericordia y tú te ocupas de tus hijos e hijas. Y tú dices que clamen a ti, que tú responderás. Y hoy clamamos en el nombre de Jesús, creyendo, confiado y sabiendo que la respuesta tuya es pronta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. La palabra de Dios dice que el Señor guarda en su perfecta paz aquellos que su pensamiento en Él persevera. Así que tenga paz en el nombre de Jesús y te esperamos en un ratito en Cosecha y Victoria en radio a las 8:30. Se puede conectar a través de www.iglesiacasadeoracion.rd.org. Que Dios te bendiga. Se despide tu amigo y tu hermano en Cristo, el pastor Alexander Polanco. Reciba un saludo de parte de la pastora Moraima, así como de todos los servidores y los hermanos de las iglesias Casa de Oración y Restauración y de los ministerios Cosecha y Victoria. Dios te guarde, Dios te bendiga y te esperamos esta noche. Bendiciones.